Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación, especialmente a las autoridades de la Facultad de Odontología, encabezados por su decana, la doctora Nancy León, quienes tuvieron esta linda idea, esta fabulosa forma de reunirnos de manera virtual, pero que nos hace estrechar nuestros lazos con otras latitudes. Sé que en esta sala hay personas que están fuera del país y que están agradeciendo que se les haya ocurrido esta maravillosa idea. También quiero agradecer al comité organizador por haber hecho esta programación tan rica y tan bonita. Y también quiero agradecer a la doctora Marina Álvarez por habernos ayudado a utilizar estas plataformas y a irnos formando en la parte bimodal que tenemos que ir, digamos, incorporando en nuestro quehacer docente. Bueno, para entrar en materia, quiero conversar con ustedes sobre el tema que hoy les traigo, que son los conceptos actuales en las deformidades y condiciones mucogingivales. ¿Y por qué conceptos actuales? Bueno, porque en el año 2017 hubo una reunión en Chicago donde se unieron la Federación Europea de Periodoncia y la Academia Americana de Periodoncia por primera vez y estudiaron la clasificación que en ese momento era la que se estaba llevando, que era la clasificación del año 1999. La clasificación tenía muchos años y entonces decidieron hacer como un análisis de esta clasificación y ver si era necesario proponer una nueva clasificación, y así fue. Durante ese 2017 hubo esa reunión y en el 2018 publican la nueva clasificación de las enfermedades y condiciones periodontales y periimplantales. Dentro de esa clasificación están las deformidades y condiciones mucogingivales. Se han dado a la tarea de difundir cómo es esta nueva clasificación. Y por eso yo le traigo este apartado, que es chiquitico, digamos, para irlos actualizando de qué es lo nuevo que nos trae esta clasificación con respecto a las deformidades y condiciones mucogingivales. Cuando estos expertos se reunieron, publicaron 2 artículos. Fíjense, el primero que les traigo es un artículo que lo publicó Pierpaolo Cortellini y Nabil Bizada, que habla de cuáles son las definiciones de estas condiciones mucogingivales. Hacen una revisión narrativa, definen los casos y hacen las consideraciones diagnósticas. Esto es digamos, para mí es algo muy personal o es un criterio muy personal, pero considero que varias personas lo van a compartir conmigo. Estos artículos se van a convertir en clásicos porque son artículos que los vamos a tener que ir revisando continuamente, porque son la base de esta nueva clasificación. Tenemos la ventaja de que estos autores publicaron estos artículos tanto en el Journal of Periodontology como en el Journal of Clinical Periodontology y están de libre acceso. Es decir, cualquiera de nosotros puede buscar en estos journals y descargar el artículo y tenerlo en su computadora y revisarla cuantas veces quiera. Y yo les recomiendo que lo aprovechen, porque no siempre los journals están de libre acceso. El otro artículo que les traigo hoy, que yo voy a tratar de discutirlo con ustedes, es un consenso. Fíjense, cuando publican todos estos artículos relacionados con la clasificación, están como los principales, que es el primero que les hablé, y luego hay 4 artículos que son consensos. O sea, como que se reunieron en un grupo más grande y abarcan varios temas y dan como conclusiones de esos primeros artículos definitorios. Y es el artículo de Jepsen y colaboradores, donde en este grupo, que es el tercer grupo, el tercer consenso, están unidas las deformaciones y condiciones mucogingivales y también están las manifestaciones sistémicas asociadas a la enfermedad periodontal. Lo que yo les quiero traer hoy, o lo que quiero tratar de que ustedes tengan conocimiento, es cómo fueron
desgranando, cómo fueron analizando todos estos conceptos, con cuáles se quedaron y cuáles pudieron haber modificado. Bien, aquí les traigo en este cuadro lo que es la clasificación de las enfermedades periodontales y periimplantarias. Están las enfermedades y condiciones periodontales que se clasifican en 3 grupos. La salud periodontal, enfermedades y condiciones gingivales, luego viene la periodontitis, y en otras condiciones que afectan al periodonto tenemos el grupo que es el que yo voy a conversar con ustedes, que es el de deformidades y condiciones mucogingivales. Allí, dentro de esta gran clasificación, podemos conseguirlas. En el primer artículo, el de Cortellini y Bizada, ellos se plantean 3 objetivos. El primer objetivo es proponer una clasificación de las principales condiciones mucogingivales. El segundo, definir el impacto de estas condiciones en la estética, en la hipersensibilidad dentinaria y en las alteraciones de la superficie radicular en la zona cervical. Y el tercer artículo, discutir el impacto de los signos clínicos asociados con el desarrollo de recesiones gingivales en el estado de salud periodontal. A pesar, o digamos que aunado a estos 3 objetivos, realmente ellos lo que se quieren enfocar principalmente es el tejido queratinizado y la recesión gingival. O sea, examinar bien estas 2 entidades, porque al analizar bien ello, eso va a ayudar a hacer un buen diagnóstico y obviamente ir orientándolo al tratamiento. Tuvieron algunas estrategias de búsqueda de la literatura. Entre ellas, primero están las fuentes de información. Los buscaron en base de datos. Estos fueron PubMed, Cochrane y búsqueda manual de journals. Esta búsqueda manual de journals fue desde marzo hasta junio del año 2017, todos los journals que tuvieran que ver con enfermedad periodontal o relacionados con periodonto. Y los ensayos clínicos. Adherida, aumento gingival, biotipo periodontal gingival o biotipo gingival, tejido queratinizado, hipersensibilidad dentinaria, terapia mucogingival, tratamiento de ortodoncia, percepción del paciente, lesiones cervicales no cariosas, caries cervical y margen restaurador. Luego de ellos haber revisado todo esto, vuelven a la clasificación del 99 para ver qué es lo que ellos quieren cambiar o qué es lo que quieren analizar. Aquí les traigo en este cuadro la clasificación del año 1999, donde pueden apreciar que hay 6 apartados. El que le estoy resaltando en amarillo es el apartado que cambió para la nueva clasificación. Porque ellos, en este apartado, que es el relacionado con la recesión gingival y los tejidos blandos, es el que aumentan o detallan más específicamente y hacen que sea un poquito más amplia la clasificación, que lo vamos a ver al final de mi conferencia. Empiezan a analizar los términos, fíjense. El primer término que ellos analizan es condición gingival normal, que viene siendo la ausencia de patología. Muchos pudieran pensar, pero es algo tan obvio. Sí, pero resulta que en la clasificación del año 99 comienzan desde la patología. Cuando revisamos el cuadro, el primero que les mostré, lo primero es la condición de salud. Entonces, si definieron la condición de salud a nivel periodontal, pues también ellos quieren, en la parte de mucogingival, definir lo que es salud, lo que es normal. Y una condición gingival normal es que no hay patologías, no hay gingivitis, no hay periodontitis, no hay recesiones gingivales. Es un término nuevo.
Otro término que analizan es la deformidad mucogingival. Y en este caso, mantienen la definición que Pini Prato da en el año 1999. Cuando yo estuve analizando esto, me llamó la atención porque pensé, Pini Prato estaba adelantado a su tiempo, desde el año 1999. Fíjense la definición de Pini Prato a la deformidad mucogingival. Efectos congénitos del desarrollo o adquiridos que puede presentarse alrededor de los dientes naturales, implantes o en rebordes edénticos. En la clasificación del 99 no está contemplado la parte de enfermedades perimplantares. No aparece. Esa parte aparece en la del 2018. Sin embargo, Pini Prato lo incluye y por eso en esta actual clasificación mantienen la definición de Pini Prato del año 1999. Luego, cuando empiezan ¿se acuerdan que les dije que había una búsqueda de palabras? Y entonces aparecen las palabras biotipo periodontal, fenotipo periodontal, biotipo gingival, o sea, hay muchas palabras que se relacionan. Y entonces deciden unificar un criterio de cómo se va a llamar, si se va a llamar biotipo o se va a llamar fenotipo. Es así como entonces consiguen que el biotipo tiene que ver con la parte genética. Es un grupo de órganos que tienen el mismo genotipo específico. Fenotipo viene siendo la apariencia de un órgano basado en la combinación multifactorial de características genéticas y factores ambientales. Es decir, que el fenotipo tiene una condición que puede variar en el tiempo, ya sea por un factor ambiental o sea por algo que nosotros estamos haciendo a nivel clínico. Y el fenotipo también puede variar en zonas localizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el fenotipo es el que se puede cambiar con una cirugía mucogingival, por ejemplo. Y por eso ellos deciden que se va a llamar de ahora en adelante fenotipo. Ahora, este fenotipo va a estar supeditado o va a depender de unas características que son unas características anatómicas de los componentes del complejo masticatorio. Vamos a ir analizando detalladamente, precisando cada uno de las características de estos componentes del complejo masticatorio. Aquí les traigo, fíjense, estos componentes del complejo masticatorio se dividen en fenotipo periodontal y dimensión de los dientes. A su vez, el fenotipo periodontal abarca fenotipo gingival y morfotipo óseo. Y a su vez, el fenotipo gingival va a estar constituido por el espesor gingival y el ancho de tejido queratinizado. De ahora en adelante, en esta conferencia, vamos a ir de atrás hacia adelante. Voy a irles explicando detalladamente todos estos componentes para que vayamos, analizando a detalle por qué es necesario saber todos estos términos y conocerlos y saber cómo se estudian o cómo se miden. Fíjense, vamos a empezar por el espesor gingival. Cuando los autores hacen toda esta revisión de la literatura, consiguen que hay varias técnicas que pueden medir el espesor gingival. Una de ellas es el sondaje transgingival. ¿En qué consiste este sondaje? Primero, hay que anestesiar al paciente o anestesiar la zona que se quiere medir y se va a hacer como un mapeo con instrumental de endodoncia, colocado un tope de goma, pues van a ir midiendo la zona y eso tiene una medición y eso se registra. La desventaja de esta técnica es que hay que anestesiar al paciente y por supuesto eso causa una molestia y a veces la anestesia puede variar la densidad del tejido que se va a estudiar y por ende va a haber una falsa medición. Así que descartaron esta técnica. Otra técnica que ellos consiguieron fue la medición ultrasónica, que es con un aparato de ultrasonido
que la ventaja que tiene es que es indoloro, no molesta para nada y puede darnos el grosor de ese espesor gingival. La desventaja es que no todos tienen la tecnología para utilizarlo. Así que deciden proponer que la técnica de Morimoto, que es la visibilidad de la sonda, es quizás la más fácil de reproducir y también es indolora, no molesta para el paciente. Esta técnica consiste en que se va a utilizar la sonda periodontal y se va a colocar a través del surco gingival. Si esa sonda se puede ver, se trasluce a través de la encía, eso quiere decir que esa encía es menor o igual a 1 milímetro. Como pueden ver en la imagen de la izquierda. En la imagen de la derecha pueden apreciar que la sonda se está colocando a través del surco gingival, pero no se ve. Eso quiere decir que ese grosor gingival mide más de 1 milímetro. Luego van a analizar lo que es el ancho de tejido queratinizado. Esta es una medida que sí la manejamos más, digamos, más a menudo, la conocemos más. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, primero vamos a identificar dónde está la mucogingival. Después que hayamos identificado dónde está la línea mucogingival, vamos a medir desde esa línea mucogingival hasta la cresta gingival. Y eso nos va a dar cuánto mide el tejido queratinizado. Todo esto se tiene que registrar y más adelante les voy a decir dónde se tiene que registrar. Otra herramienta o otro de los componentes del complejo masticatorio es la forma del hueso, el morfotipo óseo. Y el examen complementario que ellos sugieren que se puede utilizar es la tomografía volumétrica digital, donde se puede ver o evaluar el grosor del hueso de la zona que se quiera analizar. En este caso tenemos una imagen donde se está analizando la tabla ósea vestibular de esta unidad dentaria y podemos apreciar, fíjense, que en el círculo amarillo el grosor de la tabla ósea vestibular es mayor que en el círculo rojo, donde prácticamente hay una zona que no podemos percibir a detalle. La ventaja que nos da la tomografía es que podemos verla en diferentes cortes y podemos medir también. Y nos va a dar una orientación de cómo puede ser ese morfotipo óseo. En este cuadro o esta tabla que les traigo podemos apreciar, de acuerdo al fenotipo, ya sea delgado o grueso, cuánto mide el ancho de tejido queratinizado, el espesor gingival y el morfotipo óseo. Si nosotros, digamos, vemos así rápidamente, quizás nos parece que es muy poca la diferencia, 4,15 milímetros, 5,72 milímetros, pero realmente en boca 1 milímetro es bastante. Esto es, digamos, para que nosotros tengamos una idea de cuando tenemos un fenotipo delgado, cuánto nos puede medir estos tres componentes, el ancho de tejido queratinizado, el espesor gingival, el morfotipo óseo, que luego nos va a orientar a cómo va a ser el tratamiento que le vamos a dar dependiendo si ese fenotipo es delgado o si ese fenotipo es grueso. Otro aspecto a considerar es la posición del diente. El hecho de que un diente esté fuera del arco, haya erupcionado fuera del arco, esa posición vestíbulo-lingual del diente, si él está fuera del arco, va a haber, digamos, que como un factor de riesgo que nos va a orientar a que el espesor gingival es delgado y que la tabla ósea vestibular es delgada. Por ende, hay que considerarlo en el análisis de estos componentes del complejo masticatorio. Fíjense, esta fotografía que les traigo aquí no es lo mismo, por lo menos la posición que tiene el 41 con respecto al espesor gingival con respecto a la unidad dentaria 31. El simple hecho de que uno esté más lingualizado que el otro nos hace pensar
que posiblemente el grosor de esa tabla ósea es diferente y el espesor gingival también. Es así como plantean entonces que hay 3 tipos de fenotipos. Los que hemos manejado antes la palabra biotipos, también los biotipos se dividían en festoneado fino, plano grueso y festoneado grueso. Aquí lo único que cambia es que ya no se le llama biotipo, sino fenotipo. Y los van definiendo de la siguiente manera, o van dando sus características. Fíjense que no es solamente el tejido blando. Aquí digamos que las características abarcan todo, lo que es tejido blando, la forma de los dientes, cómo es el hueso subyacente a eso, y es todo lo que va a caracterizar a estos diferentes fenotipos. El festoneado fino tiene una corona triangular delgada, una convexidad cervical sutil, contactos interproximales cercanos al borde incisal, zona estrecha de tejido queratinizado, encía delgada y translúcida, y el hueso alveolar por lo general es delgado. El plano grueso tiene unas coronas dentales de forma cuadrada, una convexidad cervical pronunciada, contacto interproximal localizado más apicalmente, amplia zona de tejido queratinizado, encía gruesa y un hueso alveolar relativamente grueso. Y el otro fenotipo viene siendo el festoneado grueso, que tiene una encía fibrosa gruesa, dientes delgados, una zona estrecha de tejido queratinizado y un pronunciado festoneado gingival. Ahora ellos, en esa revisión de la literatura, pues por supuesto que analizan el término recesión gingival. Y se consigue con que Pini Prato también la define, y ellos mantienen la definición o el concepto que da Pini Prato en el año 1999, como que la recesión es un desplazamiento apical del margen gingival con respecto al límite cimentante causado por diferentes condiciones o patologías. Lo que le agrega el consenso de Jensen y colaboradores es que esta recesión gingival puede estar asociada a pérdida de inserción y también que puede afectar todas las superficies del diente, es decir, vestibular, lingual, mesial y distal. Luego que ellos, digamos, analizan todos estos términos y entran en digamos, lo que a los periodoncistas que nos gusta la parte mucogingival, pues es nuestro caballito de batalla, o lo que siempre estamos analizando es cuáles son esos factores que pueden predisponer a la recesión gingival. Uno de ellos es el fenotipo periodontal y el otro es la encía adherida. Con respecto al fenotipo periodontal, los autores lo que consiguen en toda esta revisión es que un fenotipo periodontal delgado puede predisponer a la aparición de una recesión. Y en segundo lugar, analizan lo que es la encía adherida. Y entonces se empiezan a preguntar y buscan en la literatura cuánto debería medir, cuánto es lo ideal que debería medir la encía adherida. Y resulta que ellos concluyen que no necesariamente tienes que tener un número exacto, con que tengas un mínimo de encía adherida es suficiente, pero hacen la salvedad que ese mínimo de encía adherida tiene que estar en óptimas condiciones de salud bucal para que no pueda predisponer a una recesión. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene un mínimo de encía adherida, pero no controla biopelícula dental, es un factor de riesgo para ese paciente porque puede predisponer a la recesión. Ahora, si tengo un paciente con un exhaustivo control de biopelícula, con un mínimo de encía adherida, pues no pasa nada, estamos relativamente bien. ¿De acuerdo? Otro factor que ha sido relacionado durante muchísimo tiempo es el cepillado dental. Cuando los autores empiezan a revisar todos estos artículos, se dan cuenta que siempre las recesiones gingivales han estado relacionadas con el cepillado dental, pero de diferentes maneras. Resulta que cuando analizan las metodologías o las variables que tienen que tomar en cuenta, pues no consiguieron una base pesada que les dijera, sí, el cepillado produce una recesión, porque hay muchas variables. Y ellos las nombran y dicen, bueno, hay que hacer más estudios con respecto a esto. ¿Por qué? Porque están las variables de la forma del cepillo,
de la dureza de los filamentos, de la duración de la técnica de cepillado, de cuánto tiempo dura el paciente con ese cepillo, cuánto tiempo lo recambia. Muchos factores que van a digamos, cambiar esa óptica con que se vea. Por lo tanto, lo colocan, pues, o sea, hacen un estudio de esto, pero consideran que la evidencia es baja todavía. Y con respecto a los márgenes de restauraciones en cervical, consideran que si el fenotipo periodontal es delgado, pues hay que estar ojo avisor, porque el hecho de que haya un margen restaurador cercano, y a eso le añadimos un control de biopelícula de cuidado, que puede predisponer a una recesión. Otro que tenemos aquí es la ortodoncia. Antes habíamos hablado de la posición del diente en la boca. Y la ortodoncia va a movilizar a esos dientes en boca. Los que hemos tenido la oportunidad de ver, ahorita que estamos en pandemia, muchas conferencias a nivel internacional, pues cuando hemos visto, digamos, ponencias de cirugías mucogingivales, las asocian. Los conferencistas hablan mucho que la ortodoncia, que el paciente con ortodoncia. Y aquí los autores lo que sugieren es que hay que hacer un estudio diagnóstico muy bien del paciente antes de esa ortodoncia. Porque si en la planificación está que ese diente se va a mover en sentido vestíbulo-lingual, o va a haber una proinclinación que puede hacer que esa tabla ósea vestibular se resorba, entonces va a haber un factor de riesgo. Como dije anteriormente, está la herramienta complementaria de la tomografía volumétrica digital que nos puede ayudar a ver cómo se resuelven esas tablas y entonces así poder planificar mejor esos casos. Es lo que dicen los autores con respecto a los tratamientos de ortodoncia. Es así como en esta clasificación ellos plantean que no es solamente que el clínico diagnostique. Ellos quieren que el clínico diagnostique, pero también que de una vez ese diagnóstico lo lleve a un plan de tratamiento, que lo vaya orientando. Y se plantean 6 aspectos o 6 consideraciones diagnósticas orientadas a ese tratamiento. Las primeras 3 son la profundidad de la recesión, el espesor gingival y la hipersensibilidad dentinaria. Con respecto a la profundidad de la recesión, es una medición que se va a hacer desde el límite cemento-esmalte hasta el margen gingival. Si la profundidad de la recesión, mientras más profunda sea esa recesión, pues más difícil va a ser la cobertura radicular. Y eso hay que decírselo al paciente y eso hay que analizarlo desde un principio cuando se está haciendo el diagnóstico, porque eso también nos va a orientar con respecto al posible tratamiento quirúrgico que se vaya a hacer. Entonces es necesario medir la profundidad de la recesión. Otro es el espesor gingival, que ya lo discutimos anteriormente. Y bueno, vamos a utilizar la sonda y la sonda la colocamos a través del surco y vemos si se trasluce o no. Si se trasluce, es un espesor gingival delgado, por lo tanto estoy frente a un fenotipo delgado. Y si el espesor gingival es delgado, entonces digamos que estoy en un factor de riesgo también allí, tengo que tomar decisiones con respecto a cuál técnica voy a utilizar y saber que quizás no voy a cubrir completamente la recesión con la técnica que yo pueda plantear. Cuando analizan la hipersensibilidad dentinaria, conocemos a la hipersensibilidad dentinaria como un dolor breve y agudo que se produce en segundos y no está relacionado a ningún defecto o patología dental, sino que más bien a cambios osmóticos, está relacionado con la teoría hidrodinámica de Branston. Cuando ellos analizaron todos estos estudios, se dieron cuenta que la hipersensibilidad aparecía en ciertos artículos, pero siempre como un factor secundario, como que, bueno, algunos pacientes lo tenían, otros no, y consideran que es necesario tomarla en cuenta, porque digamos que hay como un análisis de quién se da cuenta que está la recesión o el defecto gingival. ¿El paciente o el clínico?
esa recesión, si es el paciente, ¿es por estética o es porque le molesta? ¿Está asociada a una hipersensibilidad dentinaria o no? En este apartado o en esta revisión que ellos hacen, ellos sugieren que tenemos que tomar en cuenta cuánto afecta la calidad de vida estas condiciones mucogingivales a los pacientes. Y dentro de esa calidad de vida está la hipersensibilidad dentinaria, porque todo lo que hemos tenido pacientes con hipersensibilidad sabemos lo difícil que es manejarla y disminuirla o eliminarla por completo. Entonces, ellos consideran que hay que tomarlo en cuenta en esas consideraciones diagnósticas orientadas al tratamiento. Luego están la estética, el nivel de inserción clínica y la condición del diente. Estos tres puntos los voy a ir desglosando poco a poco porque son un poquito más profundos. En la parte estética, ellos sugieren utilizar el índice de sonrisa estética, que es un método reproducible para evaluar el componente estético de la sonrisa. Como les comenté anteriormente con respecto a la hipersensibilidad, ¿cuánto puede afectar deformaciones y condiciones mucogingivales con respecto a la estética? ¿Lo afecta o no lo afecta? ¿Quién quiere tratarla y por qué? ¿El clínico porque ahora hay un boom de cirugías mucogingivales o es el paciente realmente el que siente algo de alguna forma la estética? Y como la estética es algo subjetivo, entonces ellos plantean utilizar este índice de Rotundo, que lo propuso en el año 2015, donde analiza varios aspectos que son la línea de la sonrisa, la línea media facial, o la alineación dental, la deformidad de los dientes, la discromía de los dientes, la discromía gingival, la recesión gingival, excesos gingivales, cicatrices gingivales, diastemas y papilas faltantes. Fíjense que la percepción que a mí me da muy particular es que cuando ustedes escuchan el término mucogingival, deformaciones mucogingivales, eso es periodoncia, eso es solo de periodoncia. Y los periodoncistas o los que nos gusta la periodoncia, ese es mi tema, eso es lo que a mí me gusta. Y resulta que en este consenso nos están poniendo a trabajar a todos. El restaurador tiene que estar allí. O sea, hay un equipo que va a analizar a este paciente. No solamente es el periodoncista. Estamos incluyendo a otros que también tienen que ver, y por lo menos aquí lo podemos ver, con la parte estética. Luego tenemos el nivel de inserción clínica interdental. En el año 1985, Miller propuso la clasificación de las recesiones gingivales. Y desde el año 1985 hasta el año 2018 se utilizó la clasificación de Miller. Por eso todos, o la mayoría que están en esta sala, deben conocer la clasificación de Miller y nos los aprendimos. En el año 2011, Cairo y colaboradores proponen otra clasificación de las recesiones, pero tomando en cuenta el nivel de inserción clínica interdental. ¿Por qué? Porque hay que medir. Si tenemos una sonda milimetrada, esos milímetros nos tienen que ayudar a algo, nos tienen que orientar a algo. Y entonces él propone una nueva clasificación de estas recesiones en el año 2011. Sin embargo, eso es una propuesta que él hace en el año 2011. Se siguió utilizando la clasificación de Miller hasta que se reúnen todos estos expertos en el año 2017 y cuando hace la publicación del 2018, deciden utilizar de ahora en adelante las recesiones de Cairo. ¿Cómo son estas recesiones? Para que todos ya salgamos de aquí con esta nueva clasificación de las recesiones gingivales. Fíjense, está la RT1 o recesión tipo 1 de Cairo, donde a nivel interproximal no voy a tener pérdida de inserción interdental. Fíjense, tengo mis papilas completamente ocupando el espacio que les corresponde, cercanas al límite cemento-esmalte. Tengo intacto mi nivel de inserción clínica interproximal y donde voy a tener pérdida de inserción es en vestibular o en lingual. ¿Ok? ¿Cómo voy a medir eso? Eso lo voy a medir con la sonda desde el límite cemento-esmalte hasta el fondo del sur. Esa va a ser nuestra medida del nivel de inserción.
En la recesión tipo 2 ya voy a tener una pérdida de inserción clínica interdental, pero esa pérdida de inserción clínica no va a superar la pérdida de inserción clínica, ya sea en la cara vestibular o en la cara lingual. Y la recesión tipo 3 de Cairo, tengo una pérdida, ese nivel de inserción clínico interdental es mayor en proximal que en la zona vestibular o lingual. Cairo lo que hace es como resumirnos un poco y reorganizar a Miller, porque se parece mucho. La RT1 de Cairo viene a ser lo que era la clase 1 y 2 de Miller, la RT2 de Cairo viene a ser la clase 3 de Miller, y la RT3 de Cairo viene a ser la clase 4 de Miller, solo que aquí estamos tomando mediciones y eso nos ayuda a ser como más específico y más exacto cuando hagamos el análisis clínico de nuestro paciente. Otro análisis son las condiciones del diente. Cuando se hace cirugía mucogingival o cirugía plástica periodontal, es necesario saber dónde está el límite cemento-esmalte. Si no se sabe dónde está el límite cemento-esmalte, hay que crearlo de alguna forma, pero hay que definirlo. ¿Por qué? Porque hasta ahí va a llegar el futuro injerto o el colgado, donde nosotros consideremos. Es lo que nos va a ayudar. Entonces, Pini y Prato se plantea en el año 2010 que hay que hacer una clasificación de estas lesiones, o sea, de estas zonas, porque estas condiciones del diente pueden estar afectadas por caries o por lesiones cervicales no cariosas, como la abrasión y como la erosión. Es por eso que ellos plantean un sistema de clasificación de las diferentes concavidades en la superficie radicular. Y es súper sencillo porque son 4 grupos. Está el clase A negativo. El clase A negativo es que el límite de cemento esmalte es detectable, o sea, se puede ver, pero no hay escalón. En A positivo, el límite de cemento esmalte es detectable, pero hay un escalón. Entonces, ese escalón puede estar relacionado con una abrasión, con erosión, pero el escalón tiene que ser mayor de 0,5 milímetros en sentido vestíbulo lingual o vestíbulo palático. El clase B negativo, el límite cemento esmalte no es detectable y no tengo escalón. Es decir, cuando yo haga la exploración de esa superficie, va a estar completamente lisa y no voy a saber dónde termina el esmalte y dónde termina y dónde comienza la superficie radicular. Y el clase B positivo es que el límite de cemento esmalte no es detectable y tengo escalón. Y ese escalón va a ser en profundidad mayor de 0,5 milímetros. ¿Por qué analizamos estas clasificaciones del 2010, del 2011? Bueno, porque en esta nueva propuesta que hacen los autores, plantean esta tabla. Fíjense, esta tabla se llama clasificación del fenotipo gingival y la recesión gingival. Si nos ubicamos en esa zona, fíjense que dice sin recesión, recesión tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Aquí están utilizando la clasificación de Cairo. Luego nos vamos a la zona gingival. Esto quiere decir profundidad de la recesión gingival, espesor gingival y ancho de tejido queratinizado. Eso ya analizamos y ya sabemos cómo lo vamos a medir y cómo lo vamos a registrar. Y luego está la zona dental, que es si es detectable o no el límite de cemento esmalte y si hay escalón o no mayor a 0,5 milímetros. Que esta vendría siendo la clasificación de Pini y Prato que vimos anteriormente. Entonces unen la clasificación de Pini y Prato con la de Cairo, más este análisis que hicimos nosotros ahorita, que es donde ellos se enfocaron más, y sacan esta tabla. ¿Y esta tabla es para qué? Para que la zona que nosotros consideremos que hay que aplicarle alguna terapéutica, pues podamos analizarla a profundidad. Se hace por zona, por unidad dental. Se podrán preguntar, pero ¿por qué yo tengo que anotar sin recesión? O sea, si el paciente no tiene recesión, ¿por qué lo tengo que anotar aquí? Bueno, si el paciente no tiene recesión, lo que se va a registrar es el espesor gingival y el ancho de tejido queratinizado, que eso nos va a orientar a saber si ese fenotipo es delgado o si ese fenotipo es grueso. ¿Y eso por qué?
Bueno, porque esos pacientes los vamos a caracterizar, los vamos a ubicar en diferentes grupos dependiendo de lo que hayamos analizado. Fíjense, se van a dividir en 4 grupos. A y B son los que no tienen recesión y C y D los que tienen recesión. O sea, después que se llena esta tabla anterior, se clasifica el paciente. O sea, clasifica las obras A, B, C o D. Y dependiendo de eso, se va a aplicar la terapéutica de diferentes formas, como les voy a seguir explicando. Fíjense. Si está ubicado, quiere decir que no tiene recesión y que tiene un fenotipo gingival grueso. Es decir, que este paciente no tiene grandes factores de riesgo para producir una recesión gingival o una deformación mucogingival. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Pues simplemente vamos a registrar que es un paciente que no tiene recesión, que tiene un bajo riesgo, y vamos a darle sus consideraciones para usar el hilo dental, las técnicas auxiliares de higiene bucal, su técnica de cepillado, y lo vamos monitoreando, y quizás el mantenimiento puede ser más lejano dependiendo, porque acuérdense que estamos hablando solo de recesiones. Hay otros factores que hay que considerar y bueno, eso dependerá del mantenimiento de estos pacientes. El grupo B tampoco tiene recesiones, pero el fenotipo gingival es delgado. Si el fenotipo gingival es delgado, quiere decir que pueden haber muchos factores de riesgo por ahí que produzcan una recesión. A este tipo de pacientes hay que hacerle un monitoreo más cercano, más corto, porque en cualquier momento puede producirse una recesión. El control de biopelícula es importantísimo. Y también verificar si ese paciente no va a ser sometido a ortodoncia o algún tratamiento protésico que pueda afectar ese factor de riesgo. En el grupo C ya tenemos recesiones gingivales. ¿Y qué plantean los autores? Pues ellos plantean que estas recesiones hasta hay que graficarlas. O sea, hay que llenar el cuadro, hay que pintarlas, porque tenemos que hacer una evaluación continua de las recesiones durante el tiempo. Y si esas recesiones se profundizan o van deteriorándose, pues en ese momento es que se va a decidir la cirugía. Porque no necesariamente siempre un paciente con una recesión va a necesitar una cirugía mucogingival. Es lo que ellos plantean. Si ese paciente va a ser sometido a diferentes tratamientos complementarios, pues hay que estar ojo avisor, porque puede ser que esa recesión se deteriore o vaya avanzando y entonces es necesaria la cirugía. Y en el grupo D están ubicados los pacientes que necesariamente tienen que ir a cirugía. ¿Por qué? Bueno, porque estos pacientes en la recesión pueden ir a un tratamiento con implantes o un tratamiento con restauraciones que están cerca del surco gingival, van a ser sometidos a ortodoncia. También está aunado a eso que haya hipersensibilidad dentinaria, que afecte la estética. O sea, tiene todos los factores que pueden conllevar a que eso vaya en deterioro. Por lo tanto, en estos casos, consideran que es necesaria la cirugía mucogingival. ¿Qué decide el consenso o a qué conclusiones llega el consenso? Pues en primer lugar, consideran que la salud periodontal se puede mantener en la mayoría de los pacientes en condiciones bucales óptimas, incluso con cantidades mínimas de tejido queratinizado. En segundo lugar, el desarrollo y progresión de la recesión gingival no se asocia con pérdida de dientes. Sin embargo, causa preocupación estética, se asocia a hipersensibilidad dentinaria, a caries y a lesiones cervicales no cariosas, y por lo tanto ellos proponen una nueva clasificación orientada al tratamiento basada en la evaluación del fenotipo gingival, la gravedad de la recesión y las lesiones cervicales no cariosas para decidir la terapia. Fíjense, aquí les traigo la clasificación propuesta en el año 2018. Ese cuadro amarillo que ustedes ven allí es lo que ellos aportaron a esta actual clasificación, que es el punto 1 y el 2.
El 1 lo incluye como el fenotipo periodontal, festoneado fino, festoneado grueso y plano grueso. Y en el punto 2 está todo lo relacionado con recesión de tejido gingival o de tejido blando y todo lo que se debe analizar en este apartado. Del punto 3 al 7 son los mismos puntos de la clasificación del año 99. Estos que les traje hoy entonces son los conceptos actuales, lo que se pudo remozar o lo que se pudo actualizar, y para mí es muy gratificante porque, bueno, a los que nos gusta la periodoncia, esta área es fascinante, la parte de mucogingival. Y es bonito pues, ver que mucha gente le gusta también, pero tenemos que partir de la definición, de las consideraciones diagnósticas, para después ir a la parte más, digamos, a la parte de tratamiento y terapéutica. Muchísimas gracias. Les traigo aquí estamos toda mi cátedra. Como se pueden dar cuenta, somos muchas mujeres todas, y eso es una ventaja maravillosa. No todas las cátedras tienen esta bendición de tener tantas personas, y yo creo que, bueno, que esto es una bendición realmente. Esto es muy lindo. Aquí en esta foto pues hay profesoras que me dieron clase. Tengo a mis compañeras que concursaron conmigo cuando fuimos docentes en la facultad, y también están profesoras nuevas, colaboradoras. Este cuadro, aquí en la parte superior izquierda y aquí en la parte inferior derecha están nuestras preparadoras, que también forman parte de esta linda familia que es la Cátedra de Periodoncia. Y bueno, quiero agradecer a Vanessa Cordaro y a Gabriela Salazar, que fueron las que me hicieron este lindo collage para traerlo hoy. Son las que manejan las redes sociales de la cátedra. Gracias, Gabriela. Gracias, Vanessa. Y también a las estudiantes del posgrado, Lisbeth Soraya, que parte de sus fotos de esta presentación son de ellas y me las facilitaron. Muchísimas gracias.